En la segunda década del siglo anterior, Guadalajara era ya una ciudad en toda forma. Sin embargo, en muchos aspectos todavía conservaba el aire de los pueblos grandes provincianos. Faltaba mucho tiempo para que, alrededor de los años 40, su imagen se popularizara a través de la idealización que el cine mexicano de la época de oro difundiera. Hay muchos testimonios sobre la arquitectura citadina de aquellos tiempos, edificios públicos y privados de notable belleza, que fueron desapareciendo para dar paso al modernismo. Muchas de sus calles estaban ya asfaltadas, pero otras tantas lucían empedradas. Había alrededor de 100,000 habitantes y el transporte se hacía en tranvías, unos eléctricos, otros de tracción animal. Los automotores empezaban a popularizarse. Un automóvil marca Ford, modelo 1920, costaba 1,400 pesos. Se anunciaban las funciones de cine en al menos 6 salas, como la Lux, Principal o Américas. Eran notables las calles arboladas, las banquetas y camellones adornados con rosas, los parques y espacios públicos como el Agua Azul, que era un manantial que generaba un lago de considerables dimensiones donde se realizaban paseos en lancha. Parecía que para la ciudad, igual que para todo el país, empezaba una nueva etapa. Terminaba el periodo revolucionario y se auguraban tiempos mejores. Durante los 300 años que duró el dominio español en México, la vida social, económica y política del país era dirigida de común acuerdo entre las autoridades civiles derivadas del poder real peninsular a través de la figura del virrey, que era el representante del rey, y también del representante de la Iglesia, que era el arzobispo, con obispos y sacerdotes regionales que conformaban toda una estructura y que influía enormemente en toda decisión que se tomara, política o económicamente hablando. El clero se encargaba de la educación, se encargaba de la atención médica y mantenía el control de los nacimientos, matrimonios o defunciones. Era la autoridad moral por excelencia y a través de la Santa Inquisición sancionaba toda desviación en que los habitantes cayeran respecto de los lineamientos que ellos mismos marcaban. Eran, merced a su enorme poderío, dueños de numerosos bienes. Algunos cálculos hablan de que poseían en aquellos años 2/3 partes de los bienes nacionales entre templos, seminarios, edificios, terrenos, haciendas y plantaciones. Eran prestamistas y todo en conjunto hacía que la jerarquía católica gozara de un poder enorme. Pareciera lógico que una vez que México se independizó políticamente de España, el nuevo gobierno que surgía pretendiera erigirse en una autoridad puramente civil, alejada del poder y la influencia que hasta aquel momento había tenido el clero. Así, en la redacción de las primeras constituciones políticas que se publicaron, hubo escarceos que pretendían acotar las atribuciones que la Iglesia tenía. Sin embargo, los intereses creados y la enorme red de fuerzas, ideologías y formas de vida que se habían tejido a lo largo de los anteriores 3 siglos no serían fáciles de suprimir. Los años que siguieron a la declaración de la independencia mexicana fueron de confrontación y se fueron delineando 2 bandos. Por un lado, aquellos que querían que la forma de vida anterior no se modificara, o al menos no sustantivamente, quienes fueron conocidos como los conservadores, y aquellos que empujaban por implantar una nueva forma de vida, construyendo el país que creían era el más adecuado. A ellos se les conoció como los liberales.
Si uno analiza esta forma conservadora de pensar, de decir y de actuar, encuentra que se corresponde con el pensamiento de hace 25 siglos que ya Platón había enunciado. Decía que en la etapa clásica de la humanidad, en los siglos de oro, cada cosa que en el mundo había surgía de una idea y se correspondía con esa idea, con ese concepto. La similitud entre la cosa que existe y la idea de esa cosa debe ser perfecta. Pero el tiempo en su devenir corrompe la evolución de las cosas que existen, de tal manera que cuanto más se alejan de su punto temporal y espacial original, los hechos y acontecimientos de la realidad, es decir, las cosas que existen, van degenerando y son intrínsecamente peores en relación con la idea que les dio origen. Por tanto, hay que tratar de conservar la esencia inicial oponiéndose en todo y con todo a los cambios, ya que se consideran perjudiciales. Ese es el núcleo del pensamiento conservador. En contraparte, Heráclito, también de la Grecia clásica, reflexionó en torno a los cambios naturales y sociales que observaba y dedujo que en el mundo, en la naturaleza, todo cambia siempre, que las cosas que son y están en un instante ya no son las mismas que están y son en el siguiente momento. Nadie se baña nunca 2 veces en las mismas aguas de un río, dijo, ejemplificando con ello la noción del cambio eterno, del avance, de la evolución. Sabía que las cosas viejas declinan y que siempre surgen nuevas con el potencial de ser siempre mejores. Se puede considerar este pensamiento como una de las premisas en las que se asienta la doctrina liberal. Así, a mitad del siglo XIX, en México estaban bien definidos en el terreno político los bandos conservador y liberal entre la población con cierto nivel de educación. Los valores cristianos, las costumbres sociales asentadas en esos valores, la vida política y los intereses que defendían los antiguos dueños de la administración pública o la jerarquía católica, hicieron que ese grupo de conservadores pretendiera afianzar el conjunto de privilegios que hasta entonces tenían. Los liberales, que pretendían lo contrario y veían como camino inevitable establecer un gobierno alejado de la Iglesia y de las pretensiones que solo buscaban beneficiar pequeños grupos de notables, propusieron leyes y normas que llevaron a los enfrentamientos que finalmente desembocaron en la Guerra de Reforma y la creación de la Constitución Política de 1857. El objetivo principal era la formación de un gobierno laico, por tanto, la separación entre la Iglesia y el Estado, pero también pretendieron nacionalizar los bienes eclesiásticos, desamortizar las propiedades que tenían, establecer un registro civil, estimular la propiedad privada y garantizar la libertad de cultos. Fueron años de combate con pocos resultados. Se estableció el Segundo Imperio con Maximiliano al frente, lo que significó la derrota de los liberales. Años después, luego de derrotada la intervención francesa, Juárez, representante de los liberales, intentó una vez más sacar adelante su modelo de país, sorprendiéndolo la muerte en 1872. Sube al poder Porfirio Díaz y durante los siguientes 30 años cayó en el olvido la pretensión de separar el poder político del religioso. Son los primeros días de un mes de febrero de 1922. La casa, ya antigua para aquellos años, que está marcada con el número 682,
de la calle Santa Mónica en el centro de Guadalajara, luce su fachada con enjarres de un color verde viejo, paredes deterioradas y dos ventanas altas, de esas que estaban de moda en aquella época, de madera y con hojas que abrían a los lados, verticales, largas, casi desde la altura del techo hasta casi el nivel de la banqueta, mostrando un pequeño alféizar en su parte baja. En medio de las ventanas había una puerta también alta, también de madera. Ya se acercaba la noche. Las banquetas eran estrechas y el empedrado del centro de la calle era irregular. Algunas personas caminaban pausadamente con rumbo al templo de Santa Mónica, seguramente atendiendo a la convocatoria del rezo vespertino. Aunque la vestimenta de las personas en esta segunda década del siglo XX había sufrido un cambio respecto de los años previos, todavía se observaban en algunas mujeres los vestidos largos y en los hombres los pantalones ajustados, complementados con corbata, chaqueta o saco, casi siempre en tonos oscuros. Así vestían las personas de cierto nivel social. Aquellos de posición más baja portaban atuendos menos cuidados, denotando en su forma de vestir su origen. Por una de las aceras de aquella calle, casi desierta, camina un joven de apariencia grave. Es delgado, moreno, de ojos grandes y mirada profunda, el pelo negro, grueso y rebelde. Viste un pantalón oscuro y saco del mismo color, camisa blanca y corbata. Solo otras dos personas caminan en sentido contrario. No hay automotores, los que aún son escasos en las rúas de la Guadalajara de aquellos años. El joven abre la puerta y penetra al domicilio de la calle de Santa Mónica, que he descrito. Adentro, en un patio central, está un grupo de muchachos que lo reciben con entusiasmo. Él les cuenta el acontecimiento que acaba de vivir. Ha sido analizado académicamente por un grupo de expertos abogados que fungen como sinodales, que conformaban el jurado que lo aprobó en grado de excelencia en una sesión exprofeso esa tarde. Ha obtenido el título oficial, universitario y formal de abogado. Hay risas, júbilo, y doña Jerónima, que es la señora que asiste a aquel grupo de estudiantes, sirve un aperitivo para festejar el acontecimiento. Todos desean parabienes a Anacleto, que es el nombre del joven, y uno de sus amigos, el más cercano, Miguel, le anima para que pulse la guitarra y todos cantan una tonada popular. Casi todos son de la región de los Altos en Jalisco y todos acuden a clases, ya sea en el liceo para varones o en el seminario conciliar. Anacleto había nacido en 1888 en Tepatitlán, Jalisco. De origen muy humilde, pronto se enfrentó a las condiciones de vida que la pobreza le imponía. Integrante de una familia muy numerosa, en el hacinamiento, las limitaciones de todo tipo y tal vez en la promiscuidad, vivió sus primeros años. Al llegar a la adolescencia, Anacleto se encontraba en un contexto regional y nacional caracterizado por el descontento generalizado, originado en las condiciones sociales, económicas y políticas que ya alcanzaba el régimen de Díaz. Siendo todavía niño y a invitación del párroco del lugar, pudo ingresar al seminario de San Juan de los Lagos, donde permanecería 3 años, encontrando ahí un mundo de posibilidades académicas y conocimientos que hasta entonces no sospechaba. Rápidamente mostró una gran inteligencia que se nutría de la incansable lectura que hacía de autores clásicos y contemporáneos, lo que en poco tiempo lo llevó a destacar entre sus maestros y los propios compañeros. Fue en ese momento cuando la orientación de sus objetivos de vida tomaron rumbo.
aunque no decidió abrazar la carrera eclesiástica, sí decantó su forma de pensar hacia lo religioso, convirtiéndose en un activista convencido de toda la ideología católica, apoyando de manera vehemente toda acción que las autoridades eclesiásticas dispusieran, habida cuenta del conflicto Iglesia-Estado que databa, al menos, desde los tiempos de la independencia política del país, que se había suavizado durante el régimen de Porfirio Díaz, pero que ahora, con los levantamientos populares que anunciaban la revolución, volvían a ponerse sobre la mesa. Anacleto decidió estudiar Derecho. A ello dedicó los siguientes años. Además de empaparse de la problemática que la Iglesia Católica vivía en el frente político, fundamentando todo en su capacidad de pensamiento y el sinnúmero de libros que leyó de autores diversos. Empezó a destacar por su elocuencia al hablar, por la facilidad para la redacción, y pronto fue sujeto de consultas por sus propios compañeros, quienes empezaron a llamarle el Maestro Cleto. Para 1914 ya estaba en Guadalajara. Su gran amigo Miguel lo había seguido, junto con otros 3 o 4 compañeros originarios de la región de los Altos. Llegaron a vivir a la casa de la calle Santa Mónica. Se inscribieron en las escuelas disponibles en la época para continuar sus carreras. Formaron círculos de estudio. Les pareció bien autollamarse los Girondos, como derivación del nombre de la señora Jerónima, quien les asistía en aquella casa, pero también como recordatorio de los girondinos, grupo político de tiempos de la Revolución Francesa, de corte más bien conservador, que se oponían a las revueltas organizadas por los jacobinos, quienes defendían las funciones del Estado y la soberanía popular, por lo que se identificaban con la línea liberal o de izquierda. Por aquellos años, fue fundada en la Ciudad de México la Asociación Católica de la Juventud Mexicana, ACJM, que era un movimiento religioso y que buscaba regresar el papel de la Iglesia a la centralidad de la actividad política, así como contrarrestar las corrientes de pensamiento que nuevamente empujaban hacia la disociación Estado-Iglesia. En 1916, Anacleto, rodeado de muchos otros jóvenes convencidos de lo que querían, realizaban marchas, mítines, daban pláticas, organizaban conferencias, imprimían volantes. En ese año inicia con la publicación de La Palabra, especie de tríptico semanal, desde donde pretendía adoctrinar respecto del papel que debía jugar la Iglesia en la vida social del país, ya que, según se puede entender de lo publicado, era la Iglesia Católica la depositaria de todo el código moral que debía regir a las personas. Además, se decía, tiene la Iglesia en su encíclica Rerum Novarum, publicada por León XIII hacía 15 años, las bases para organizar los aspectos tanto sociales como económicos y políticos del país. Anacleto empieza a escribir libros, uno en 1917 llamado Ensayos y Discursos y otro en 1918 llamado La cuestión religiosa en Jalisco. Publicaría otros muchos, además de incontables documentos menos formales que se distribuían profusamente en las calles y en los templos. En toda su producción literaria se advierte un discurso encendido que trata de convencer a todos quienes la lean de la conveniencia de adoptar un estilo de vida cristiano católico, teniendo como referencia
los libros canónigos correspondientes, así como la tradición de las creencias religiosas de casi 2000 años. Por tanto, lejos de aceptar la separación de los asuntos de la Iglesia en relación con los asuntos del Estado, invitaba abiertamente a oponerse hasta con la vida si fuese necesario a todo intento por parte de las autoridades civiles de quitar o disminuir el poder de la Iglesia. Ya había sido promulgada la Constitución Política de México en 1917. En ella se retomaban las viejas aspiraciones de tener un gobierno civil separado de la jerarquía católica. Los ánimos políticos nuevamente se encendieron y la Iglesia organizó diversos actos para manifestar su oposición a cualquier intento de segregarla. En los estados se definieron muchas cosas y en Jalisco el gobernador Manuel M. Diegues propuso un control más estricto de la actividad sacerdotal, que incluía un censo y la prohibición del culto cuando éste sucediera fuera de los templos, así como la imposibilidad de que ministros extranjeros tuvieran que ver con los oficios religiosos. Bajo la organización de la ACJM y con el respaldo del obispo Francisco Orozco y Jiménez, Anacleto y todos los grupos y asociaciones religiosas iniciaron un levantamiento contra las disposiciones gubernamentales. Ahí tomó más relevancia el papel de Anacleto como líder indiscutible del movimiento. El asunto no terminó en protestas, sino que se organizó un boicot popular a toda actividad comercial en el estado, obligando al gobierno a modificar algunas de sus pretensiones iniciales. Anacleto era un joven muy activo, era muy conocido en los ambientes académicos y él mismo había organizado grupos de jóvenes a los que orientaba respecto de la enseñanza religiosa. Tenía muchos conocidos, incluidos curas y el mismo obispo de Guadalajara, Orozco y Jiménez, con quien se le veía muy frecuentemente. Oraba y oía misa diariamente en los templos de la Merced y de Santa Mónica. Estaba al tanto de todo movimiento político y siempre estuvo presto para oponerse a todo aquello que para él significara un ataque a la Iglesia. Ya casi a los 30 años, seguía manteniendo una vida de casi extrema pobreza. Trabajó como empleado, como obrero y en otros encargos de muy baja remuneración económica. Conoció a la que sería su esposa, la señora Concepción, en la casa de uno de los curas que frecuentaba, pues ella servía ahí. En 1922, 8 meses después de haber presentado el examen que lo acreditaba como abogado de manera oficial, decidió contraer matrimonio. Fijó su residencia en una vivienda de la calle de Garibaldi, en el barrio de Jesús. Su matrimonio, al igual que como había sido en su familia de origen en Tepatitlán, se caracterizó por la penuria económica. Tuvieron 2 hijos, pero se puede decir que la esencia de su vida y de su actividad cotidiana no era su familia, sino la pasión que sentía por las ideas religiosas y la manera en la que él pensaba que la Iglesia debía posicionarse para dirigir los destinos del país. Escribió otros libros, cuyo solo título ya es revelador de su contenido. Por ejemplo, Tú serás rey o El plebiscito de los mártires. Durante la efervescencia revolucionaria y después de la promulgación de la Constitución de 1917, las confrontaciones entre la Iglesia y el Estado estaban a la orden del día. En Jalisco, el arzobispo Orozco y Jiménez alentó la distribución de propaganda con proclamas contra todo acto gubernamental y específicamente invitaba a luchar contra los preceptos constitucionales relativos. En todo evento religioso, al interior o fuera de los templos,
se arengaba a la rebelión. Se formaron partidos políticos católicos y se organizaron grupos de adoctrinamiento y defensa de los derechos que se creían amenazados. Anacleto inició la publicación de Gladium, que era un medio de propaganda a favor de las causas eclesiásticas. Además de invitar a rebelarse contra la Constitución mexicana por ser contraria a la ley de Dios, la Iglesia amenazó a todas las personas que aceptaran parcelas de tierra con ser excomulgados, ya que éstas, en el reparto agrario, habían sido confiscadas a los hacendados, que a su vez mantenían deudas con el clero. Anacleto fue amigo y compañero de mucha gente. Ya abogado, orientó a infinidad de personas de muy escasos recursos que solicitaban sus servicios. Siempre se caracterizó por la ayuda desinteresada y se cuenta que siempre dio más de lo que tenía. Se dice que nunca se le conocieron más de 2 trajes. En la intensa actividad política y religiosa que desplegó, tuvo trato con innumerables alumnos, maestros, políticos, sacerdotes, líderes religiosos. Fue un rotundo activista contra las medidas anticlericales del gobierno, y tal vez el arma que más utilizó para ese propósito fue su discurso. A través de los grupos que lideró en los templos, en las reuniones o en los libros y gacetas que publicó, su palabra llegó a miles de ciudadanos que congeniaban con su ideología. Era considerado ya no un maestro, sino un maestro. De todas las relaciones afectivas más cercanas a él, destacan la estrecha amistad con Miguel y con el obispo Orozco. Miguel era un joven de su edad, también originario de Los Altos, también abogado. Compartieron estancia en el seminario de San Juan de los Lagos, luego en la casa de la calle Santa Mónica. Se graduaron el mismo año y se casaron con meses de diferencia en 1922. Miguel procreó 3 hijos. Era más impulsivo que Anacleto, temerario y desafiante a veces sin medir las consecuencias. Una anécdota quizás sirva para ilustrar lo anterior. La ACJM tenía su espacio de reunión en la esquina que forman las calles de Reforma y Alcalde. Ahí estaban reunidos muchos de sus integrantes aquella mañana. Era el día 1 de mayo de 1921 y en Guadalajara había festejos cívicos por el Día del Trabajo. Se dice que entre las personas que formaban el convite y que ocupaban el primer cuadro de la ciudad, pasando primero frente al Palacio de Gobierno y luego frente a la catedral, a alguien se le ocurrió izar una bandera roja en todo lo alto de la torre del templo. Eso fue interpretado como un oprobio a la religión y a favor de las disposiciones constitucionales. La noticia llegó a la ACJM y sin medir consecuencias, Miguel, acompañado de un puñado de compañeros, fue hasta el sitio donde la multitud se reunía, subió hasta lo alto de catedral, bajó y destruyó la bandera roja y la arrojó, furioso, al grupo de personas que había en la calle. Al bajar, la turba se abalanzó contra él propinándole una golpiza que lo dejó en muy malas condiciones. Años después, cuando ya la lucha armada o movimiento cristero se había declarado, se le atribuye, aunque no está comprobado, que él tuvo que ver con la decisión de descarrilar el tren que iba de Guadalajara a México, cerca de La Barca, acción comandada por los sacerdotes Aristeo Pedrosa y José Reyes Vega, cuyo propósito era hacerse de dinero para la causa, pero donde murieron cerca de un centenar de personas entre escoltas y pasajeros. Ya avanzado el periodo gubernamental de Álvaro Obregón y dadas las leyes constitucionales vigentes,
Un hecho vino a tensar aún más las relaciones entre el clero y el Estado. En 1923, toda la jerarquía católica se reunió en el Cerro del Cubilete, cerca de Silao, en Guanajuato, para inaugurar el monumento a Cristo, nombrándolo Rey de México. El gobierno lo consideró un acto de provocación y, entre otras personalidades, fue expulsado del país el nuncio apostólico, representante de Roma, acusándolo de haber violado la Constitución. Ese mismo año, en Jalisco la situación no mejoraba. El día 18 de julio el arzobispo Orozco le envía una carta a José Guadalupe Zuno, gobernador de la entidad. En ella se destacan dos cosas. Primero, el prelado le indica al gobernador que en lo sucesivo se abstenga de llamar a declarar a personas, es decir, sacerdotes, que pertenecen a la curia, ya que de acuerdo con el derecho natural, dice, el poder eclesiástico no debe rendir cuentas al poder civil o político. En segundo lugar, le advierte que de seguir haciéndolo, bastará con que en los templos se dé la orden de arengar a la población para que ocurra un levantamiento de consecuencias impredecibles. En contestación al obispo Orozco, el gobernador le envía 2 días después una misiva en donde le dice que le prohíbe que en lo sucesivo se dirija a él para decirle cuáles son las funciones que como gobernador de Jalisco debe cumplir. Le manifiesta que legalmente no lo reconoce como jefe de la jerarquía católica y que ante la ley solo existen ciudadanos y si alguno de ellos comete ilícitos contemplados en las leyes, él procederá conforme a lo que las normas estipulan. También le dice que se abstenga de amenazarlo con levantamientos, que si eso ocurre, actuará con la firmeza a la que su puesto de gobernador le faculta. En el preludio de la lucha armada o cristiada hay todo un movimiento político y religioso nacional en las altas esferas. Los obispos de México, de Guadalajara, de Morelia, de San Luis Potosí o de Durango sostienen reuniones con altos funcionarios de Obregón primero y luego de Calles, quien asume la presidencia en 1924. Se involucran prelados norteamericanos y los emisarios viajan constantemente desde México a Roma para entrevistarse con el Papa Pío XI. Las partes no ceden. El culto religioso está prohibido fuera de los templos. Muchos seminarios y conventos se cierran. Todavía hay expropiaciones de edificios y bienes que pertenecieron al clero. Ante cada acción del gobierno, la Iglesia responde con firmeza. En 1925, Anacleto funda en Guadalajara la Unión Popular, conocida como la U, cuyo objetivo era organizar a toda la población en defensa de la libertad religiosa y contra las disposiciones gubernamentales que amenazaban el papel de la Iglesia. El día 31 de julio de 1926, Plutarco Elías Calles, presidente de México, promulga la Ley de Tolerancia a Cultos, que buscaba acotar las actividades de la Iglesia Católica con énfasis en la educación religiosa y la propiedad de inmuebles. Fue conocida como la Ley Calles y eso trajo consecuencias. En respuesta a esa medida gubernamental, el episcopado mexicano, a través de una carta pastoral colectiva, decide el cierre, tal vez permanentemente, de todos los templos católicos que se encuentran en territorio nacional hasta que la autoridad ceda. El pueblo mexicano, en su mayoría católico, se siente agraviado por esta medida, pero ubica el origen de la decisión en la actitud anticlerical del gobierno y no en las autoridades religiosas.
La lucha armada en defensa de la religión inicia en agosto, es decir, unos días después de la promulgación de la Ley Calles. Todos los enfrentamientos son rurales, inician en Zacatecas, pero rápidamente se extienden a Jalisco, Michoacán, Colima y Guanajuato. Aunque en sus escritos Anacleto es altamente combativo, siempre se ha dicho que su lucha era pacífica. Sin embargo, tiene que tomar la decisión de involucrarse en el combate, sobre todo porque la ACJM, aunque no se declara abiertamente por la lucha armada, sí juega el papel de organizadora y proveedora de recursos para sostener el conflicto por distintos medios. Misma actitud adoptan los jerarcas católicos, desde los obispos hasta el Papa. No hay declaraciones explícitas de apoyo a la guerra cristera, pero la permiten y la alientan. Toda la organización urbana que apoya los levantamientos rurales está constituida por los grupos que previamente han sido formados. Comida, armas o dinero son enviados a través de personas, entre los que se encuentran hombres, mujeres y niños. Los campesinos, la gente pobre, los habitantes de los lugares más recónditos son los que salen a tomar las armas. Muchos son masacrados, entre ellos sacerdotes de pueblo, personas que mueren durante los enfrentamientos, pero otros que son ultimados tan solo por practicar actos religiosos en casas particulares o manifestar públicamente su filiación religiosa. Los acontecimientos se precipitan. Ya estamos en 1927. El obispo Orozco y Jiménez tiene que huir. Anacleto debe conducirse con precaución. Ante el levantamiento rural, el gobierno inicia la persecución ya abierta para terminar con el movimiento. En Jalisco los levantamientos suceden más violentamente en la región de los Altos. Tepatitlán, San Miguel el Alto, Arandas o Atotonilco son escenarios sangrientos. Hacia allá se traslada Miguel. En esa región actúan los sacerdotes Pedrosa, Reyes o Victoriano Ramírez, alias el 14, combatiente legendario por su trágico destino. Las fuerzas federales que están más organizadas enfrentan a los grupos de combatientes pueblerinos y sin mayores recursos. Hay un sentimiento acendrado de religiosidad entre la gente humilde. Muchos están dispuestos a llegar hasta el martirio por sus convicciones, tal como Anacleto lo había dicho y lo había publicado. Las madres de familia animan a sus hijos a combatir, alientan a sus esposos a luchar y el luto envuelve a muchos pueblos y rancherías. Desde las ciudades los dirigentes religiosos intentan ayudar proveyendo con lo que les es posible conseguir. Tiempos muy difíciles. A principios de marzo de 1927, un ingeniero norteamericano que vive en Guadalajara y que trabaja para la compañía de electricidad Chapala es secuestrado por una gavilla de bandoleros. Piden rescate, pero el señor Wilkins es asesinado de todas maneras de varias puñaladas. Las autoridades norteamericanas presionan fuertemente al gobierno de Calles para que encuentre y castigue a los culpables. En los siguientes días es aprehendido el cabecilla de la banda de apellido Calzada, quien se dice, seguramente en una información falsa, que mantuvo correspondencia con Anacleto, mencionándolo como actor intelectual del atentado. Con este pretexto y con los antecedentes de activista con que ya contaba, la autoridad estatal y federal inician una búsqueda frenética para aprender al líder de la Unión Popular e integrante de la ACJM. En 1925 había surgido la Liga Nacional para la Defensa de la Religión, que tuvo un papel
más belicoso, aunque era claro que todas las organizaciones de este tipo estaban en franca rebeldía. En esos días, Anacleto tiene que vivir prácticamente en la clandestinidad. Cambia de domicilio frecuentemente y utiliza los lugares que todos aquellos que lo conocen le ofrecen. Sigue organizando la lucha a distancia. Sigue escribiendo con mayor vehemencia sobre el asunto que le apasiona: hacer de Cristo y de la Iglesia Católica el centro de la vida social, económica y política del país. Reclama en muchas ocasiones a los propios católicos la tibieza con la que se han opuesto a las acciones del gobierno. En el mes de marzo de 1927 ya hacía calor en Guadalajara. Anacleto había abandonado el domicilio conyugal para esconderse de la persecución que lo cercaba cada vez más. Los días pasaban lentos. No había por las calles muchos carros de motor. Aún así, sus ocupantes podían pasar desapercibidos. Todavía transitaban los carretones de tracción animal, pero dado el tamaño de Guadalajara, que no era tan extenso, los trayectos para la gran mayoría de las personas podían realizarse caminando. Muchas de las calles estaban empedradas y aunque la energía eléctrica ya había hecho su aparición, todavía persistían en algunas calles las lámparas de aceite que por las noches las alumbraban. En los últimos días de marzo, Anacleto decidió pasar la noche en su hogar junto con su esposa y sus hijos, aún a riesgo de ser atrapado. Ahí tuvo la oportunidad de cenar con su familia y en aquella noche mencionó la dificultad que estaba teniendo para continuar con sus funciones de activismo y organización de la lucha que se desplegaba en los pueblos y ciudades del interior del estado. Acarició a sus pequeños hijos y por la mañana salió del domicilio nuevamente a incorporarse a sus ocupaciones cotidianas, entre las que estaba establecerse otros días en el domicilio de algún otro conocido. Aquel día era transportado por una persona amiga en un automóvil viejo y a media mañana transitaban por la antigua calle de Moro, hoy Federalismo, cuando súbitamente el automotor se descompuso. Era peligroso para Anacleto quedarse allí, pues corría el riesgo de que alguna autoridad se hiciera presente y lo descubriera, aunque se había dejado crecer la barba y sería difícil reconocerlo. Pensó en una solución rápida respecto de las posibilidades que tenía en aquel momento para llegar caminando a algún lugar cercano donde le dieran al ojo. Conocía y era muy apreciado por la familia del doctor Vargas, que precisamente vivía ahí, a una cuadra, en la casa donde hacían esquina las calles de Mezquitán y Herrera y Cairo. La familia, originaria de Agualulco, estaba compuesta por los padres y 11 hijos. Se habían asentado hacía tiempo en Guadalajara y eran de costumbres católicas muy arraigadas. Uno de los muchachos mayores, pero aún muy joven, trabajaba para la compañía hidroeléctrica. Otro estudiaba la carrera de medicina y el que se le seguía cursaba el bachillerato. El maestro fue acogido por la familia Vargas de manera jubilosa, pues era un honor tenerlo como huésped temporal en su casa, aunque sabían de los riesgos que eso implicaba. En aquellos años de efervescencia social y política, la familia ya había hospedado a sacerdotes perseguidos, así que Anacleto fue muy bienvenido. La noche entre el 31 de marzo y el 1 de abril de 1927, en la casa de la familia Vargas, todo parecía normal. Reunidos, compartieron la cena, charlaron un poco y el huésped distinguido hizo algunos comentarios acerca de la unión que debían mantener ante los acontecimientos que estaban desarrollándose en la ciudad
el Estado y el país. Cerca de las 12 de la noche se retiraron a dormir. Anacleto hizo lo propio en la pequeña habitación que le habían reservado e inició con la escritura del editorial que sería publicado en la revista Gladium. Ya pasaba de la 1 de la mañana cuando se aprestó a descansar. En otro punto de la ciudad, en la esquina de las calles de Molina y Juárez en el centro, un acontecimiento relacionado estaba por suceder. A las 2 de la mañana, varios agentes policíacos irrumpieron en el domicilio de Luis Padilla, un joven veinteañero que era secretario de la Unión Popular y cercano colaborador de Anacleto. De manera violenta fue detenido y sacado de su domicilio mientras su madre y hermana lloraban, asustadas. 2 horas después, en la casa donde se escondía Anacleto, ya casi a las 5 de la mañana, unos toquidos fuertes e insistentes se oyeron en la puerta del local que ocupaba la farmacia del doctor Vargas, cuya puerta estaba por la calle de Herrera y Cairo y que era parte de la casa de la familia. Al despertarse, los habitantes creyeron que, como sucedía a menudo, algún vecino con alguna urgencia médica solicitaba los servicios del doctor. No fue así. La casa estaba ya rodeada de una veintena de agentes policíacos y algunos vigilaban desde la azotea hacia el patio y las habitaciones empuñando sus armas. Las luces se encendieron, todos se levantaron y a gritos los policías exigían la entrega de Anacleto. Hubo forcejeos y empellones. Anacleto alcanzó a vestirse y fue aprehendido. En la confusión, uno de los muchachos de la familia había logrado salir por la puerta principal y se encaminó por la banqueta con dirección norte. No avanzó ni una cuadra cuando recapacitó en que no debería huir y se regresó. De esa manera, junto con el líder religioso, fueron subidos a las patrullas los hermanos Jorge, Ramón y Florentino Vargas y conducidos al llamado Cuartel Colorado, sede militar federal en Guadalajara. Bajo las acusaciones de instigar a la revuelta cristera y ser el causante, así fuera indirecto, de la muerte de muchos soldados, así como de su supuesta participación en el secuestro y asesinato del norteamericano Wilkins, Anacleto fue interrogado. Inquirieron sobre el paradero del obispo Orozco y los nombres de todos los que formaban la organización que ayudaba y proveía de armamento a los rebeldes. Además de Anacleto y los hermanos Vargas, ahí estaba Luis Padilla. Pasado el mediodía de aquel 1 de abril, Florentino fue liberado por ser menor de edad. Alrededor de las 3 de la tarde fueron sometidos a un juicio sumario después de haber sido torturados, siendo luego condenados a la pena de muerte. Fueron pasados por las armas y sus cadáveres trasladados y aventados en el patio de la comisaría, que en aquel tiempo se encontraba en el sitio donde ahora está el Palacio Municipal. La ciudad se enteraba de la tragedia con estupor y miedo. Muchos curiosos se detuvieron a ver los cadáveres todavía con las huellas de la tortura y tirados en el piso en medio de charcos de sangre. En los 2 días siguientes la misma suerte corrieron los hermanos Ezequiel y Salvador Huerta Gutiérrez, que eran también afines al movimiento. Los restos de Anacleto fueron velados esa misma noche en su humilde domicilio por su esposa y sus pequeños hijos. Lo propio hicieron la familia Vargas y la familia de Luis Padilla. Otro día los cortejos fúnebres recorrieron las calles de Guadalajara hasta el Panteón de Mezquitán, acompañados por una multitud. Miguel Gómez, el amigo inseparable de Anacleto, sería aprehendido un año después y ejecutado en la región de Los Altos.
Narrado así, el conflicto religioso en México y las muertes que produjo no parecieran ser tan importantes. Sin embargo, aunque tuvo como origen una historia antigua de casi 400 años, con eventos que se repitieron a lo largo del tiempo y que ya anunciaban el punto al que llegaría, fue un acontecimiento que enlutó los hogares de medio país, que entorpeció la vida social, económica y política que después de la Revolución Mexicana parecía despegar. Una parte de la historia patria que dejó hondos resentimientos, heridas no sanadas y una sensación profunda de hechos absurdos que por eso no deberían repetirse nunca. Sin embargo, seguimos siendo seres humanos con todas nuestras características de lo imperfecto: ideas, creencias, honor, dignidad, amores, odios, derechos, heroicidad, martirio. Defensa de realidades, defensa de ilusiones, defensa de cosas que se pagan hasta con la vida. Hoy, en 2025, recorro estas calles de Guadalajara, donde hace más de 100 años se dieron estos acontecimientos, y me estremezco. Ahí está la casa de Santa Mónica, donde los jóvenes estudiantes eran asistidos por una mujer llamada Jerónima. Más allá, el santuario de Guadalupe, con su plazuela frontal donde tantas veces se organizaron mítines religiosos, donde el orador era Anacleto y donde en el interior del templo, en pequeños nichos, descansan los restos tanto de Anacleto como de Miguel. Camino por la calle de Mezquitán y encuentro la placa que recuerda el suceso de la aprehensión de Anacleto en ese sitio. Visito el lugar donde fijó su residencia de casado por la calle Garibaldi. Contemplo el cuartel Colorado, donde aquel fatídico día de abril fue ultimado. Viajo hasta Tepatitlán, donde junto al templo, sobre la banqueta, están las figuras en bronce, en tamaño natural, de los dos entrañables amigos, Anacleto y Miguel. Trato de imaginarme cómo eran las calles de ese pueblo en 1888, cuando aquel niño nació. Cómo eran estos barrios y cómo vivió en estos rumbos hasta su adolescencia. Imagino el momento en el que conscientemente eligió el camino que lo conduciría a su sacrificio al cumplir 38 años. En la actualidad, la avenida Juárez del centro de la ciudad es una vía amplia donde avanzan infinidad de coches cuyo flujo en un solo sentido va de oriente a poniente. En su cruce con la avenida 16 de septiembre se ubica el centro de la urbe, y a unas cuadras de ese punto, casi al llegar a lo que hoy es la avenida Federalismo, está el Templo del Carmen y enfrente su plazoleta. En ese jardín, pero hace ya 100 años, Heriberto Navarrete y otro compañero, entonces jóvenes preparatorianos, se encuentran casualmente con su maestro de historia patria, Anacleto González Flores. La calle entonces es muy angosta, está empedrada y el convento del Carmen no ha sido todavía destruido para ampliar la avenida. 1 o 2 vehículos automotores circulan hacia el centro. Algunos carretones jalados por mulas también pueden observarse. Mujeres de vestidos largos y hombres con vestimentas oscuras y sombreros deambulan aparentemente sin preocupación entre el escaso tráfico vehicular. Heriberto narra el encuentro, que inicia con un saludo, pero que pronto deviene en charla y luego en una verdadera cátedra que a los alumnos les parece reveladora. Anacleto les insiste en los temas que les son tan apreciados: la vida dedicada a Dios, la comprensión de toda realidad desde los ojos de la fe, la conformación de la personalidad de acuerdo con esos principios y la defensa de la Iglesia Católica ante los embates que las ideas modernistas le imponen y que el maestro ve como amenazas.
Heriberto refiere que charlando dieron varias vueltas al jardín, caminaron por la calle Juárez hasta el centro, deambularon por los portales. Refiere que degustaron un helado y que él consumió una cajetilla de cigarros. Tica dejó en él una honda huella, tanto que rápidamente se convirtió en ACJMero, como se les decía a las personas que pertenecían a la ACJM. Heriberto fue uno de los defensores más férreos de la causa religiosa en la fase de confrontación armada y andando el tiempo fue sacerdote jesuita. Pero Anacleto tenía un mundo de ideas en la cabeza. Había escrito gruesos volúmenes y plasmado su palabra en artículos y editoriales impresos en las publicaciones periódicas La Palabra y Gladium. El estilo de su escritura corresponde a la usanza retórica de aquellos años. Utiliza un lenguaje abundante, lleno de metáforas, citas a múltiples personajes, situaciones históricas. Hace analogías y trata de persuadir con frases, a veces encendidas, e invita en todo momento a que las personas salgan de su espasmo y defiendan con gallardía los intereses de la Iglesia Católica, utilizando la fe heredada de sus antepasados y de la tradición de más de 2000 años de historia. En el centro de su discurso está su creencia en la existencia de un Dios, el Dios de los católicos, su convencimiento de que de ese Dios han emanado los principios éticos y morales que deben regir el comportamiento de los humanos, y finalmente su convicción de que Dios ha elegido a sus representantes en la tierra, encabezados por el Papa de Roma y todo el cuerpo eclesial. Que ellos, es decir, la Iglesia, es la encargada de guiar a las personas, por tanto deben ser los responsables de la educación de toda la población, de vigilar y sancionar su comportamiento y, en fin, administrar su vida de acuerdo con los preceptos religiosos que pertenecen al culto. Anacleto dejó por escrito sus ideas acerca de algunos aspectos sociales, políticos y económicos siempre relacionados con la fe católica. Consideraba que la única forma de vida social moralmente aceptable era aquella que descansara en los preceptos de la Iglesia Católica. Pensaba que Cristo debería reinar en el país a través de los jerarcas religiosos y veía como una grave amenaza a esos fines el movimiento revolucionario mexicano que le tocó vivir. El motor de las revueltas sociales que venían desde los tiempos de la independencia mexicana eran para Anacleto el pensamiento masón y el protestantismo. De ahí que tuviera ideas negativas bien definidas en relación con el movimiento revolucionario que derrocó a Díaz. Negaba todo mérito al posible camino democrático que resultaba y criticaba ferozmente la pretensión del laicismo que el Estado emergente quería imponer como forma de convivencia. Negaba la posibilidad de que una persona llegara a ser libre, conceptual o materialmente hablando, si no se tenía en cuenta la tradición moral cristiana. No puede haber libertad, decía, en la enseñanza de los niños, ya que todas las personas o están a favor o en contra de Dios, así que no existe la neutralidad y por ello la educación laica es imposible. En su discurso lo mismo aplica para la vida social, civil, económica o política. Fustigaba a los padres de familia que llevaban a sus hijos a las escuelas oficiales, pues no serían educados conforme a los principios cristianos. Cada una de las personas, decía, tienen una misión. Todos como prioridad deben defender sus creencias religiosas. A las mujeres les está reservado el papel de educadoras de sus hijos, guiadas por la belleza,
la ternura y el amor. Ellas no están llamadas a participar en los movimientos literarios, artísticos, científicos o políticos. Eso es papel de los hombres que con su carácter recio se baten en el mundo de las ideas, la lucha y la heroicidad. Así vivió y así murió Anacleto. Buscó y encontró el sacrificio del martirio. Pero la historia está plagada de relatos sobre mártires. La mayoría están inmersos en las ideologías religiosas. Entiendo que las creencias pesan sobremanera en los comportamientos de las personas. Nuestras ideas nos mueven. La idealización de los objetivos que persiguen los mártires llegarán a trascender el ámbito de lo individual para convertirse en un fin colectivo. Darán su vida por una idea que suponen universal, atemporal, divina. Llegados a un punto, ya no importarán ellos como personas, ya no importarán sus hijos, sus padres, sus hermanos como seres vivos en la tierra. Importará la idea, importará la creencia que encaja en su explicación profunda y total del funcionamiento de lo que debe ser el mundo, la vida, encontrando en ella la razón de existir, pero solo como el paso previo a la vida trascendente que se encuentra después, más allá, en otro lugar. Creo que toda experiencia humana se traduce en una interpretación necesariamente sesgada por el punto de vista o perspectiva de quien la vive. Cada ser humano tiene una interpretación única, distinta de la que otros tienen, sobre aquello que ha experimentado y sobre aquello que ha observado. Navegamos en un mar de interpretaciones. Los hechos no existen, existen las interpretaciones. Tan variadas como nuestras interpretaciones del mundo y de la vida son nuestros comportamientos humanos. Aunque distintas, nuestras formas de pensar y de actuar generalmente se agrupan por su frecuencia en torno a un punto medio. Pero hay casos positivos o negativos que se van a los extremos. Pensar que una persona puede matar o dejarse morir por una idea o creencia sobre algo es para mí un caso extremo. No juzgo si eso está bien o está mal. Todos tenemos derecho a pensar o interpretar las cosas según nuestra perspectiva. Simplemente me parecen notables estos casos y continúan ejerciendo en mí la fascinación de lo que no comprendo.